Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, viernes día 16 de diciembre, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el vídeo de hoy, gracias al apoyo de DarwinX, al canal y a la escuela. Bien, titular de hoy, pues ayer finalmente el precio se movió contundentemente, por mala suerte a la baja, se perdieron los grandes soportes, la banda inferior de ese rango en el que nos encontrábamos en el gráfico diario que hemos estado comentando en los últimos días y por tanto caídas contundentes. Ahora lo veremos. Antes, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Recordaros que hoy ya, para terminar la semana de citas importantes, tenemos el vencimiento de derivados, cuádruple hora bruja, y esto hay que tenerlo muy en cuenta para nuestra sesión de hoy. Vámonos al futuro del mini SP500, gráfico diario. Ahí tenemos la ruptura en la sesión de ayer de ese gran soporte de los 3.950. El precio perdió un rango importante en el que se encontraba metido desde mitad de noviembre y eso es relevante. Si las caídas prosiguen, podríamos verlo acercarse de nuevo a los mínimos anuales. Queda mucho para ello, pero tengamos en cuenta que la pérdida de este nivel no es poca cosa. O sea, es un nivel muy relevante, que fue muy relevante en el pasado y que lo ha sido pues en estas últimas semanas. Bien, vámonos al gráfico de 4 horas para comentar una cosa que, bueno, a veces lo podemos ir viendo, ¿no? Cuando hay mucha fuerza en alguna dirección, en este caso bajista, el precio cuando rompe un soporte puede hacernos una corrección más en precio o más en tiempo, ¿no? Más en precio sería en este caso pues el clásico pullback, ¿no? Que el precio testeara la zona de soporte roto, que ahora debería ser resistencia, hablamos de los 3.950 aproximadamente, o puede ser más en tiempo, dejándonos un pequeño rango que ni siquiera llega a alcanzar la zona potencial de resistencia. ¿Por qué ocurre esto? Porque tiene mucha fuerza bajista el precio y no tiene ni siquiera la fuerza alcista suficiente como para llegar aquí. ¿Por qué? Pues porque los que abren alguna operación a largo buscando la corrección no se atreven a dejarla correr más. Hay miedo de que el precio en cualquier momento se gire y van cerrando esos largos, aprovechando pues pequeñitos rebotes que se producen después del mínimo de ayer, buscando eso, ¿no? ese posible pullback, pero enseguida van cerrándose, no hay esa extensión, hay mucho interés vendedor y pocas ganas de seguir con posiciones largas dentro del movimiento correctivo, al igual que los que quieren abrir cortos, sacrifican precio. En vez de entrar aquí, sacrifican, entran más abajo con el mismo sentido. No quiero esperarme a entrar aquí porque la probabilidad de que a lo mejor no llegue es alta o porque no quiero perderme el tren en la bajada, por lo que sea. Hay interés vendedor y eso se demuestra a veces en este tipo de correcciones más planas. Bien. El precio dejó ayer este mínimo, que ha sido roto contundentemente en la sesión de hoy, con esta gran vela bajista que ha dejado aquí en 4 horas y que ha tenido de momento su final, los mínimos del día, en el siguiente soporte que contemplábamos ahí cerquita de los 3.875 pues, aproximadamente. Ahí tenemos los mínimos del día con apoyo de ese nivel y de momento estamos aquí. Aquí ya se puede llegar a apreciar, ¿no?, un poco los escenarios para la sesión de hoy. Pero de todas formas vamos al gráfico de 1 hora para hacer bien ese trabajo. Y aquí lo enmarco. ¿Qué tenemos? Pues tenemos ruptura de los mínimos de ayer, por tanto se puede dar un poco en el mismo sentido que lo que acabo de comentar. El clásico pullback es subiendo, llegando a la zona de potencial resistencia, que son los mínimos de ayer, 3.910 aproximadamente, dentro de que ya se está produciendo, ¿no? Poco podría haber la continuación de ese escenario que yo le pongo la etiqueta de probable, ¿no? El pullback en este sentido, un escenario correctivo, y podría darse aquí. Si esto ocurriera, pues el siguiente movimiento escenario, ¿no?, probable sería la continuación bajista, dado, claro, la tendencia que hay ahora mismo, ¿no?, en vigor, continuación atacando los mínimos del día, que en caso de que se perdieran, pues tendríamos una continuación de esas bajadas que lo podría llevar al siguiente soporte que lo contemplo en la zona de los 3.800. Ese sería un posible escenario. También puede ser que, como lo que ocurrió ayer, que por la fuerza bajista que hay, el precio no llegue ni siquiera a hacer el pullback, se nos quede en una corrección más en tiempo, más lateral, y finalmente se pierda los mínimos del día para seguir bajando. Ya se verá.
Pero tenemos aquí de momento este escenario como más probable, siguiendo la tendencia bajista que tenemos ya muy claro, ¿no?, en el marco temporal de una hora, con niveles y estructuras pues bastante limpias. Bien, vámonos al Nasdaq. Gráfico diario, y me remonto al semanal para destacar la vela de ayer en el Nasdaq, una vela muy bajista, bueno, de ayer no, de la semana, muy bajista, falta completarla con la sesión de hoy, pero de momento fijaros que bonita no es, y además está ya confirmando la pérdida de la media de 200 en este marco semanal, importante, es una media que estaba aguantando muy bien como soporte en esas últimas 4 semanas, aquí lo vemos, como el precio tocó bien esa zona y aguantaba, hasta que ya esta semana finalmente se nos ha perdido la media de 200 y estamos pues claramente por debajo de ella. Gráfico diario, aquí vemos con más claridad ese nivel de soporte en el que estaba el precio metido en este rango desde mitad de noviembre. Ayer también pérdida del nivel, llegando el precio de momento en la sesión de hoy, de momento son los mínimos del día, a ese nivel. El precio en los mínimos anuales dejó aquí en la segunda llegada una estructura de giro, un doble suelo por fallo, con un máximo común aquí, que esos niveles son muy potentes, además es un nivel diario y aquí ha ejercido muy bien por ahora de soporte, ahí lo tenemos clavado en esa zona. Y aquí en 4 horas se aprecia muy bien también esa última estructura bajista, comentando lo mismo que comentaba en el SP500, una corrección más en tiempo, ni siquiera llegó a hacer el pullback completo, dejando los mínimos de ayer, aquí en esta zona de los 11.400, hoy en la sesión de hoy pérdida de ese soporte y el precio está realizando, que casi está completado aquí en el Nasdaq, el pullback a esta zona de los 11.400. Vámonos al gráfico de una hora para ver más en concreto y fijaros cómo el Nasdaq ya está ahí cerquita. Eso puede condicionar también al SP500. Si el Nasdaq llega a alcanzar la zona ya de su potencial resistencia y ya se nos gira, es probable que el SP500 termine también ahí su movimiento correctivo y se nos gire. Y esto haría que el SP no alcanzara a hacer el recorrido completo del pullback y el Nasdaq sí. Dado un poco la fuerte influencia que tiene el SP500 en el sector tecnológico, o sea que es uno de los sectores con más peso dentro del SP500, ¿no? Y eso provocaría que el Nasdaq arrastre al SP500 en ese sentido. El Nasdaq completaría la corrección y el SP no, tengámoslo en cuenta. Así que vamos a ver si continúan las bajadas después de que el precio aquí nos haga resistencia y se nos gire, y depende un poco de cómo se produzca la continuación, si vuelve a atacar los mínimos del día y se nos pierden la siguiente zona de soporte a contemplar. Aquí la tenemos, remarcado en los psicológicos 11.000. Hay un soporte aquí relevante, fue un punto de giro de desequilibrio a principios de noviembre y luego nada, muy cerquita en los 10.600 tenemos ahí los mínimos anuales. En el Nasdaq estamos ya cada vez más cerca de ellos. Nada más, comentaros que mañana no habrá vídeo de swing, vamos a hacer una pausa ya hasta enero, El próximo vídeo lo haremos el día 7 de enero, este fin de semana me es completamente imposible y el que viene ya estamos en Navidad y fin de año, con lo cual los posponemos ya al año 2023. Pero estos vídeos sí, continuamos la semana que viene, toda la semana completa, desde el lunes hasta el día 23, haremos estos vídeos diarios. Pues nada más chicos, que tengáis una feliz tarde, buena jornada de trading y muy buen fin de semana. Hasta el lunes.